Había un soldado que creía entender la guerra. Se llamaba Cabo James Harlow y había servido en 3 campañas a lo largo de 2 continentes. Había luchado en campo abierto donde los cañones rugían y los mosquetes resonaban como truenos. Había asaltado ciudades fortificadas y visto derrumbarse sus murallas bajo el fuego de la artillería. Conocía las tácticas y las formaciones, las líneas de suministro y las maniobras de flanqueo. Creía que la guerra era una ciencia, que la tecnología y el entrenamiento superiores siempre triunfaban. Y entonces el imperio lo envió al bosque. A luchar contra un enemigo que no vestía uniforme. Que no formaba líneas de batalla. Que no luchaba como soldados en absoluto. Un enemigo que se movía como sombras y mataba como fantasmas. Cazadores. Hombres que habían rastreado leopardos entre la maleza de la selva desde niños. Que podían leer una ramita rota como un libro. Que conocían cada planta, cada animal, cada sonido del bosque. Y que entendían algo que el Cabo Harlow y su imperio moderno habían olvidado, que los trucos más antiguos suelen ser los más mortíferos. En 3 meses, el regimiento de Harlow, de 800 hombres, quedaría reducido a menos de 200. No por balas ni bayonetas, sino por veneno y paciencia. Por pistas falsas y llamadas de animales. Por un enemigo que convirtió el bosque mismo en un arma. Esta es la historia de cómo un ejército de cazadores burló a un imperio moderno con trucos antiguos. Y comienza con una lección que los imperios siempre aprenden demasiado tarde. La tecnología no importa si se lucha en territorio ajeno. ¿Sabes lo que es caminar por un bosque que intenta matarte? ¿Dónde cada paso podría desencadenar una trampa? ¿Dónde cada sombra podría ocultar a un enemigo? ¿Dónde el mismo aire se siente hostil, vivo, esperando? Los soldados imperiales pensaron que marchaban en una misión rutinaria de pacificación. El imperio había reclamado este territorio, lo había dibujado en sus mapas con tinta gruesa y lo había declarado parte de sus posesiones coloniales. Pero la gente que vivía allí, las tribus del bosque, no reconocían los mapas dibujados por hombres que nunca habían puesto un pie en su tierra. No se inclinaban ante las banderas plantadas por extraños. Y cuando el imperio envió soldados para forzar su sumisión, las tribus no desplegaron un ejército. Hicieron lo que siempre habían hecho. Cazaron. Y esta vez, la presa vestía casacas rojas y portaban mosquetes. Las tribus no eran una nación unificada. Eran docenas de clanes dispersos por cientos de kilómetros de denso bosque. Hablaban dialectos diferentes, seguían costumbres diferentes, tenían tradiciones diferentes. Pero compartían una cosa, el conocimiento. El conocimiento de la tierra que se había transmitido de generación en generación. Cómo moverse sigilosamente entre la maleza. Cómo identificar plantas venenosas y extraer sus toxinas. Cómo interpretar el comportamiento animal y predecir los patrones climáticos. Cómo sobrevivir en un lugar que mataba a los forasteros en cuestión de días. El imperio los veía como primitivos. Salvajes con arcos y lanzas que se dispersarían a la primera descarga de mosquetes. Pero las tribus veían el imperio como lo que era. Invasores que no pertenecían. Que no entendían dónde estaban. Que ya estaban muertos, solo que aún no lo sabían. La fuerza imperial que entró en el bosque contaba con 800 hombres. Infantería con mosquetes y bayonetas. Oficiales a caballo. Carros de provisiones con municiones, alimentos y medicinas. Marchaban en formación, siguiendo lo que sus mapas indicaban como un sendero que conducía al asentamiento tribal más grande. Planeaban llegar, exigir la rendición y establecer una guarnición. Una operación sencilla que debería llevar una semana, quizá 2. Pero el sendero que seguían no era un sendero real. Era un camino falso, cuidadosamente mantenido por las tribus para guiar a los invasores exactamente a donde querían. Adentrándose en el bosque. Lejos de cualquier ruta de escape. Hacia el campo de batalla. Las primeras muertes llegaron al tercer día. Un soldado llamado Thomas se replegó detrás de la columna para aliviarse.
Sus camaradas lo oyeron gritar. Para cuando lo alcanzaron, estaba en el suelo, convulsionando, echando espuma por la boca. Muerto en cuestión de minutos. El médico del regimiento examinó el cuerpo y encontró una pequeña herida punzante en la pierna. Una espina, dijo el médico. Pero no una espina natural. Esta había sido mojada. En veneno. Los soldados miraron a su alrededor con nerviosismo. El bosque de repente se sintió diferente. Menos terreno para marchar y más como algo que los observaba. El coronel ordenó a los hombres que permanecieran en formación, que no se alejaran. Pero el daño ya estaba hecho. El miedo había entrado en el campamento. Y el miedo también es veneno. Durante la semana siguiente, murieron más hombres. No en batallas. De uno en uno o de dos en dos. Un soldado pisaba lo que parecía tierra firme y caía en un pozo revestido de estacas afiladas cubiertas de toxina. Otro rozaba una enredadera que le dejaba la piel ardiendo y ampollada. Otro bebía de un arroyo y se desplomaba horas después, con las entrañas destrozadas por la contaminación que las tribus habían introducido río arriba. Los cazadores nunca se dejaban ver. Los soldados nunca veían a un enemigo con el que luchar. Solo la muerte, aleatoria e invisible, eliminándolos uno a uno. El cabo Arlo empezó a revisarlo todo. El suelo antes de pisar. Las plantas antes de tocarlas. El agua antes de beber. Pero no era suficiente. Porque el bosque tenía 1000 maneras de matar y las tribus las conocían todas. Entonces llegaron los cantos de los animales. Por la noche, cuando los soldados acamparon, oyeron sonidos del bosque. Cantos de pájaros. Aullidos de monos. El rugido de los depredadores. Sonidos normales, dijeron los oficiales. Solo el bosque de noche. Pero el cabo Arlo notó algo. Los cantos tenían patrones. Se repetían en secuencias que no sonaban del todo naturales. Y parecían moverse, dando vueltas alrededor del campamento, acercándose y luego desapareciendo. Se dio cuenta de la verdad antes que la mayoría de sus camaradas. Esos no eran animales. Eran los cazadores. Comunicándose. Coordinándose. Rodeándolos. Y los soldados, atrapados en su campamento con sus mosquetes, sus ejercicios y su creencia en la superioridad, no podían hacer nada más que escuchar y esperar lo que viniera después. Lo que vino después fueron los ataques nocturnos. Ni cargas ni asaltos. Solo flechas. Silenciosas, precisas, mortales. Venían de la oscuridad más allá de la luz del fuego, golpeando a los centinelas antes de que pudieran gritar una advertencia. Para cuando los soldados tomaron sus mosquetes y dispararon a los árboles, los cazadores ya se habían ido. Se habían fundido de nuevo en las sombras. Las descargas de mosquete no alcanzaron nada más que hojas y corteza. Y el ruido, el estruendoso estallido de docenas de mosquetes disparando a la vez, simplemente les decía a los cazadores exactamente dónde estaban los soldados. Les daba nuevos objetivos. Las tribus no temían a las armas. Las armas eran ruidosas y lentas. Para cuando un soldado recargaba, un cazador podía disparar 3 flechas. Y las flechas eran silenciosas. Las flechas no delataban tu posición. Las flechas habían estado matando hombres durante miles de años, y todavía funcionaban. El coronel decidió abandonar la misión y retirarse. Pero cuando los soldados intentaron desandar el camino, descubrieron que el sendero había cambiado. Los senderos que recordaban habían desaparecido, bloqueados por árboles caídos y maleza espesa. Habían aparecido nuevos caminos, que llevaban a direcciones que parecían equivocadas. Las tribus habían estado remodelando el bosque que los rodeaba, guiándolos cada vez más hacia terrenos propicios para emboscadas. Los soldados intentaron usar brújulas, pero la densa vegetación dificultaba la visión del sol. Intentaron seguir los arroyos, pero los cursos de agua se bifurcaban y se reunían en patrones confusos. Y mientras tanto, los cazadores observaban.
Esperaban. Atacaban cuando se presentaban las oportunidades. Otro hombre murió por un dardo envenenado. Otro cayó en un pozo oculto. Otro fue arrastrado en la noche, con sus gritos interrumpidos. El cabo Arlo vio cómo su regimiento se desmoronaba. No en una batalla catastrófica, sino en una lenta erosión. Los hombres desertaron, convencidos de que tendrían más posibilidades por sí solos en el bosque. Se equivocaron. Sus cuerpos fueron encontrados días después, si es que llegaron a encontrarlos. Otros enloquecieron por el estrés, por el miedo constante, por saber que estaban siendo perseguidos por un enemigo que no podían ver ni combatir. Los oficiales intentaron mantener la disciplina, pero ¿cómo se disciplina a hombres que se enfrentan a la muerte por causas invisibles? ¿Cómo se somete a un consejo de guerra a un soldado por negarse a marchar cuando cada paso podría ser el último? El ejército moderno, con todo su entrenamiento y tecnología, estaba siendo destruido por tácticas más antiguas que la pólvora. Trampas y venenos. Emboscadas y distracciones. Las herramientas fundamentales de los cazadores que habían perfeccionado su oficio durante siglos. Una noche, Arlo estaba de guardia cuando oyó pasos. Sin intentar guardar silencio. Alguien caminaba abiertamente hacia el campamento. Levantó su mosquete y lanzó un desafío. Una figura emergió de la oscuridad. Un joven, de apenas 20 años, vestido con ropa sencilla y portando un arco. Uno de los cazadores. Se detuvo al borde de la hoguera y habló en un idioma colonial entrecortado. Dijo que las tribus tenían un mensaje para los soldados. Váyanse. Regresen a sus barcos. Esta tierra no es suya. No pertenecen aquí. Si se quedan, todos morirán. No en batalla. Sino lentamente. Uno por uno. Hasta que no quede ninguno. Entonces se dio la vuelta y regresó al bosque. Arlo no disparó. Podría haberlo hecho. Debería haberlo hecho, según el protocolo militar. Pero no lo hizo. Porque sabía que el joven cazador tenía razón. No iban a ganar esto. Ni siquiera estaban luchando en una guerra. Simplemente estaban muriendo en un bosque que no los quería. El coronel se negó a retirarse. Dijo que sería una cobardía. Que el imperio no se doblegaba ante las amenazas de los primitivos. Ordenó a los hombres que avanzaran, que encontraran el asentamiento tribal y lo destruyeran. Pero el asentamiento no existía. O mejor dicho, existía en una docena de lugares, campamentos temporales que las tribus podían empacar y trasladar en horas. Los soldados perseguían fantasmas. Desperdiciaban energía y suministros en un objetivo que nunca estaba donde esperaban. Mientras tanto, los cazadores continuaban su trabajo. Envenenaron las reservas de agua del regimiento. Robaron comida de los carros de suministros, dejando a los soldados hambrientos y débiles. Prendieron fuego en el bosque para obligarlos a adentrarse en zonas donde acechaban emboscadas. Y usaron el sonido. Tambores en la noche. Silbatos que sonaban como gritos. Imitando las voces de los soldados muertos para desconcertar a los vivos. Guerra psicológica tan efectiva como cualquier veneno. Tras 2 meses en el bosque, el regimiento había perdido a la mitad de sus hombres. Los supervivientes estaban enfermos, hambrientos y destrozados. El coronel murió al ser alcanzado por una flecha que salió de la nada mientras hacía sus necesidades detrás de un árbol. Los oficiales restantes celebraron un consejo y tomaron la decisión que el coronel se había negado a tomar. Se retirarían. Abandonarían la misión y regresarían a la costa. Tardaron 3 semanas en encontrar la salida del bosque. 3 semanas de ataques continuos, muertes continuas, miedo constante. Pero los cazadores los dejaron ir. No por piedad. Sino porque habían dejado claro su punto. El imperio podía enviar a sus soldados, sus armas, sus banderas. Pero el bosque pertenecía a las tribus. Y cualquiera que lo olvidara pagaría el precio.
De los 800 soldados que habían entrado en el bosque, menos de 200 lograron regresar a la costa. Y los que sobrevivieron no eran los mismos. Estaban atormentados. Destrozados. El cabo Arlo estaba entre ellos. Regresó al imperio y renunció al ejército. No pudo explicar a sus superiores lo sucedido. ¿Cómo les dices a generales que han estudiado la guerra europea que fuiste derrotado por hombres con arcos y veneno? ¿Que todo tu entrenamiento no sirvió de nada contra un enemigo que se negó a luchar según tus reglas? La noticia de la derrota se extendió lentamente al principio. El imperio intentó suprimirla. Intentó llamarla una retirada estratégica, un revés temporal. Pero los soldados hablan. Y la historia de la campaña forestal se extendió a otras colonias, otros territorios donde los pueblos indígenas resistían la expansión imperial. Y aprendieron. Estudiaron. Adaptaron las tácticas a sus propias tierras. En los desiertos, las tribus usaron tormentas de arena y falsos oasis para atraer a las patrullas imperiales a la muerte. En las montañas, las guerrillas usaron desprendimientos de rocas y pasos estrechos. En los pantanos, los combatientes de la resistencia usaron enfermedades y emboscadas. Las tribus habían demostrado algo que inspiró movimientos de resistencia en 2 continentes. No necesitas armas modernas para ganar. Necesitas conocimiento. Necesitas paciencia. Necesitas entender tu tierra mejor que tu enemigo. Y necesitas estar dispuesto a luchar un tipo diferente de guerra. No batallas, sino desgaste. No gloria, sino supervivencia. El imperio finalmente abandonó sus pretensiones sobre el territorio forestal. Lo declararon inútil, indigno de su precio. Pero la verdad era más simple. Habían sido derrotados. Superados en inteligencia. Humillados. Por un enemigo al que habían tachado de primitivo. Y esa derrota, más que cualquier gran batalla, dañó la reputación del imperio. Otras colonias vieron que la resistencia era posible. Que el imperio podía desangrarse. Que la tecnología no era invencible. En una generación, los movimientos independentistas surgirían en todas las posesiones del imperio. Muchos de ellos emplearon tácticas inspiradas en la campaña forestal, guerra de guerrillas, emboscadas, veneno, pistas falsas, los antiguos trucos que habían demostrado ser más letales que los cañones. El cabo Arlo vivió el resto de su vida en una pequeña aldea, lejos del bosque. Nunca hablaba de lo sucedido a menos que estuviera borracho. Y cuando hablaba, siempre decía lo mismo. Creíamos que los estábamos cazando. Pero desde el momento en que entramos en el bosque, nos estaban cazando. Éramos la presa. Simplemente no lo sabíamos. Murió joven, con el cuerpo agotado por las enfermedades tropicales que había contraído durante la campaña. Pero antes de morir, escribió una carta. No a su familia. Al joven cazador que había entrado en el campamento esa noche y había dado la advertencia. No sabía si la carta llegaría alguna vez. Ni siquiera sabía el nombre del cazador. Pero la escribió de todos modos. Y dijo, tenías razón. No pertenecíamos allí. Lamento haber venido. Lamento por los hombres que ayudé a matar. Y lamento que no te hayamos escuchado cuando nos dijiste que nos fuéramos. La carta nunca se envió. Se encontró entre sus pertenencias después de su muerte. Pero el sentimiento era real. El reconocimiento de que las tribus habían estado defendiendo su hogar. Y que el imperio había sido el invasor. Las tribus aún viven en el bosque. Nunca firmaron tratados con el imperio. Nunca reconocieron su autoridad. Simplemente continuaron existiendo, como lo habían hecho durante miles de años. El bosque sigue siendo suyo. Y los senderos que lo atraviesan, los verdaderos que los lugareños usan con seguridad, aún se mantienen. Pero también existen los senderos falsos. Siguen ahí. Siguen esperando. Por si acaso otro imperio olvida la lección. Que algunas tierras no se pueden conquistar.
Que algunas personas no se pueden subyugar. Y que los trucos más antiguos, los que se han usado desde que los humanos aprendieron a cazar, aún funcionan. Siguen matando. Siguen defendiendo. Porque la tecnología cambia. Pero los fundamentos de la supervivencia no. Conoce tu tierra. Conoce a tu enemigo. Y nunca, jamás, luches en los términos de otro. Esta es la historia de cómo un ejército de cazadores superó a un imperio moderno con trucos antiguos. De cómo los arcos vencieron a los mosquetes. De cómo el veneno venció a la medicina. De cómo la paciencia venció a la tecnología. Pero también es la historia de 800 hombres que marcharon hacia un bosque y aprendieron demasiado tarde que la guerra no siempre la gana el bando con mejores armas. A veces la gana el bando que conoce el terreno. Que entiende el entorno. Que ha estado luchando en ese lugar desde antes de que existieran los imperios. Las tribus no escribieron libros de historia. No construyeron monumentos a su victoria. No lo necesitaron. El bosque mismo es un monumento. Un recordatorio viviente de que algunos lugares pertenecen a las personas que siempre los han vivido. Y que cualquiera que lo olvide se unirá a los cadáveres enterrados bajo las raíces y las enredaderas, donde el bosque lentamente reclama todo lo que no pertenece. El imperio finalmente cayó. Otros imperios surgieron y cayeron. Pero las tribus permanecen. Siguen cazando. Siguen sobreviviendo. Siguen enseñando a sus hijos los viejos trucos. Las plantas venenosas. Los reclamos de los animales. Las pistas falsas. No porque quieran luchar. Pero porque saben que algún día, alguien siempre vendrá. Alguien siempre creerá que la tecnología superior significa la victoria. Y cuando lo haga, el bosque estará esperando. Silencioso. Paciente. Mortal. Como siempre lo ha sido.